La semana pasada mirábamos acerca o respecto, ¿verdad? Dice la palabra o la palabra nos enseña que la palabra de Yahweh es pura. Dice que es como plata probada 7 veces. ¿Cuánto nos recordamos de eso? En otras palabras, una de las cosas que tú y yo mirábamos es que la palabra de Yahweh es una palabra pura que ha sido probada 7 veces. En otras palabras, en su palabra no hay error. Su palabra es eficaz para cada uno de nuestras vidas. Y el Padre ha prometido bendecirnos y ha prometido darnos algo, podemos entender y podemos estar confiados que es palabra probada 7 veces. ¿Cuántos entendemos eso? Y que verdaderamente cuando tú y yo caminamos dentro de sus parámetros, dentro de sus caminos, ¿verdad? Podríamos ser considerados o no considerados, seríamos un pueblo bendecido. Una de las cosas que hablaba y que dice Isaías capítulo 8 versículo 20, del 20 en adelante, dice a la ley y al testimonio, dice, y si no se hace conforme a esta manera, dice, es porque no ha resplandecido la luz sobre ellos. En otras palabras, cuando tú y yo nos apartamos, ¿qué significa ley o enseñanza o instrucción? Entendíamos que ley es más conocido, o la palabra más correcta es Torah, que significa enseñanza, instrucción y orientación. En otras palabras, dice la palabra a la ley, a la enseñanza, a la instrucción y al testimonio. Y mirábamos una de las cosas que verdaderamente muchas veces el pueblo ha carecido, es la falta de un testimonio. Porque es nuestro testimonio lo que habla a través de nuestras vidas. Lo que tú y yo creemos, lo que tú y yo abrazamos como una verdad, en esa manera tú y yo nos conducimos. Si tú y yo creemos en la verdad que es su palabra, nos conducimos en la verdad de su palabra, y con mi vida y con mis hechos lo verás haciendo. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque no es lo que podamos hablar, no es lo que tú y yo podamos decir, sino es lo que se refleja y lo que se ve a través de nuestras vidas, lo que es verdadero. Y eso es el testimonio de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra que tenemos que caminar, que se tiene que hablar conforme de esta manera, conforme a la ley y al testimonio. Y dice la palabra en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ¿verdad? Que los que tienen, dice, los que tienen el testimonio de Yeshua. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Amén. Dice que nuestro testimonio, dice, es el testimonio de Yeshua. Y vamos a ver algo muy importante. Y estábamos hablando acerca de lo que es el Tanaj o el Antiguo Testamento. Cuando hablamos acerca del Tanaj, estamos hablando referente a todo lo que es conocido como el Antiguo Testamento o el Pacto Antiguo. Hablamos del Antiguo Testamento y es la definición, o podríamos decir que el Antiguo Testamento o el Tanaj es la definición del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es la definición del Antiguo Testamento. Lo que nos va a dar la definición del Nuevo Testamento es el Antiguo Pacto o el Tanaj. Es algo que tú y yo tenemos que entender. Es algo que ha sido renovado o que fue renovado por medio de la sangre de nuestro Mesías, que ese pacto o el nuevo pacto fue renovado, que significa Brit Hadashah, que significa pacto renovado por medio de la sangre de nuestro Mesías, porque anteriormente en el antiguo pacto una de las cosas que se hacían era el sacrificio de animales, de machos cabríos, pero ahora dice que es la sangre de nuestro Mesías que nos ha dado entrada a su pacto. Es por medio de la sangre de nuestro Mesías que ha sido renovado, que aun cuando Yeshua caminaba por el Jordán y Juan el Bautista se encontraba bautizando, sumergiéndolos, dijo, cuando lo miró venir de lejos, dice, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora ya no era más la sangre de machos cabríos, sino que ahora era la sangre de nuestro Mesías que nos daba entrada a ese pacto, y que de una vez que estábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo, en esta tierra, por medio de su sangre dice que nos ha hecho cercanos a su pacto, conforme a la palabra de Hebreos capítulo 2, dice que nos ha hecho cercanos. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es algo que nos da un retorno. Que si caminábamos mal o si estábamos conduciéndonos en un camino en el cual no era correcto, ¿qué es una de las cosas que se requiere? Di conmigo, teshuvah. La palabra teshuvah significa hacer un retorno. En otras palabras, caminaba
en mi voluntad, pero ahora hago un retorno, una transición, y tu propósito o su propósito fue instituido desde antaño para que camináramos en sus caminos o en sus mandamientos, en su verdad, en esa verdad que nos hace libres. Una vez que tú y yo tenemos un retorno o un retornar en nuestras vidas, caminaba por este lugar, ahora tengo un retorno, ¿verdad? Que es volver a sus caminos. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es por medio de su Hijo, de nuestro amado Yeshua. Si queremos entender las cosas, y vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento, deberíamos de entender lo que explica, o déjame ponerlo de esta manera. El Antiguo Testamento da la explicación del Nuevo, no es el Nuevo que da la explicación del Antiguo. ¿Cuántos entendemos esto? Con lo cual Yeshua hablaba y predicaba y pregonaba, no eran las escrituras del Nuevo Testamento, no había sido canonizado o no estaba canonizado. Lo que Yeshua defendía y de lo cual Yeshua hablaba era referente al Nuevo Testamento. Cuando Yeshua se paró y dijo, yo no vine a abolir la ley o los mandamientos, lo que Yeshua estaba afirmando, él estaba diciendo, yo no vine a abolir, en otras palabras dice, al contrario, he venido a darle la interpretación correcta o la definición correcta cómo se debe de vivir. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua no vino a quitar nada, al contrario, vino a confirmar la Torah. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. ¿Qué es la fe? Y vamos a ver primeramente qué es la fe. Tú y yo entendemos en nuestra cultura griega, donde todos somos partícipes, hasta que tú y yo llegamos hasta un punto, podríamos decir, de la restauración o entender de la restauración, nuestro concepto de fe era más bien algo sustantivo. No era una acción o en algo que creemos, es algo que podemos hacer o el poder tener aseveraciones de la palabra como algo cierto, pero en el hebreo fe no es un sustantivo. En el hebreo habla acerca de una acción. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando dice Santiago, Santiago dice, muéstrame tu fe, ¿cómo? Por tus obras. Dentro del contexto o del trasfondo donde tú y yo venimos, cada uno de nosotros entendíamos fe como algo simplemente creer. ¿Cuántos entendemos eso? Si yo te preguntase qué es fe, o si nos preguntaran anteriormente qué es fe, todos diríamos, pues es creer. Es simplemente cree, tienes que poner tu confianza, tienes que creer en Dios, cree en Él. ¿Cómo está tu confianza? Tienes que depositar tu confianza en Él. Pero verdaderamente, ¿qué es fe? Fe va más allá del tener simplemente una aseveración de su palabra y un conocimiento de su palabra, porque si no es aplicado en nada, no sucede de ninguna manera. Pero vemos que Santiago hace referencia a algo de esto y dice, muéstrame tu fe, ¿cómo? Por tus obras. No puedo decir tengo fe si no tengo obras que lo respalden. ¿Cuántos vamos bien hasta ahí? Amén. Nuestra cultura occidental no tiene parte de este concepto, pero su palabra es conocer su voluntad para poder cumplir su voluntad. Podemos reunirnos para conocer su palabra. Y déjame tomar de aquí mis apuntes como lo tenía. Podemos reunirnos para conocer su palabra, hablar de su palabra, pero si lo único que vamos a hacer es conocer su palabra, eso es muy grecorromano. Si eso es lo único, de nada aprovecha. ¿Cuántos entendemos eso? Podemos reunirnos, podemos hablar de su palabra, pero si simplemente nos estamos reuniendo para tener un conocimiento de su palabra, de nada aprovecha. Porque su palabra dice que la palabra dice, se me fue la parte que te iba a decir. Si la única manera, si tú y yo nos reunimos simplemente para escuchar, para oír su palabra, de nada nos aprovecha. Porque una de las cosas que tenemos que hacer es aplicar y poner por obra aquello que tú y yo entendemos y aquello que tú y yo estamos haciendo.
¿Cuántos estamos entendiendo? Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Dice, vamos a definir un poco lo que es fe. Cómo vivimos nuestra fe se define cómo tú y yo vivimos. ¿Qué fe tenemos? ¿O cómo está nuestra fe? Es aquello. Déjame tomar aquí mis apuntes. No hay obras que muestren lo que tú y yo creemos. Nuestra fe debe definirnos como tú y yo vivimos. Nuestra fe define nuestro estilo de vida. Porque en aquello que tú y yo creemos es aquello que ¿qué? Que hacemos. Yo no puedo decir creo en esto si mis hechos y mis acciones no lo respaldan. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué dijo Pablo? Que es una de las cosas, la cultura hebrea es más importante la acción que el conocimiento. Porque dice la palabra en 1 Corintios capítulo 8 que el conocimiento que envanece, el conocimiento de nada aprovecha. Vuelvo a repetir, en la cultura hebrea es más importante la acción que el simplemente tener un conocimiento. Y el apóstol Pablo da una referencia respecto a esto. 1 Corintios 8, vuelvo a repetir, versículo 1 dice que el conocimiento envanece, en otras palabras, de nada aprovecha. Si no hay una acción, de nada vale, porque simplemente nos estamos llenando ¿de qué? De conocimiento y de información. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, una escritura muy conocida. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe, la emuná, es la certeza. Vamos a leerlo, dice, ahora bien, la fe es la certeza, con la pechita dice es la convicción, de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. ¿Quién tiene otra traducción? Dice, porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Vamos a Habacuc, capítulo 2. Dice Habacuc, capítulo 2. Y hay algo otras que dice un poco diferente, pero dice Habacuc, capítulo 2, dice, el orgulloso en sí su alma no es recta. Dice, pero el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. En la pechita dice un poco diferente. Casi por lo regular la Reina Valera y la Biblia de las Américas dice, el orgulloso, dice, en su alma no es que recto o recta. Dice, pero el justo por la fe, ¿qué sucede? Por la fe vivirá. Vamos a 2 de Corintios y vamos a estar tocando escrituras respecto a esto. ¿Estamos ahí? 2 de Corintios 5 y vamos a empezar desde el versículo 6. Dice, porque nosotros sabemos que pues si estamos convencidos de que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes de nuestro Adón. Dice versículo 7, dice, porque por fe andamos y no por qué, no por vista. Me gusta cómo dicen algunas otras traducciones, creo que es la Biblia de las Américas, dice, así que animémonos. Dice la escritura, así es que animémonos. Y después sigue leyendo, dice, y estamos convencidos de que mientras habitamos en este cuerpo, estamos ausentes de nuestro Adón. Y hablando respecto a esto, déjame hacer un paréntesis. Dice, animémonos, algo otras traducciones. ¿Qué significa? Que debemos animarnos ¿en quién? Tú y yo no podemos tener la habilidad de animar a nadie, o yo no puedo animar a nadie, pero el único que puede animar nuestras vidas cuando estamos tumbados, cuando estamos a veces en luchas y en tribulaciones, el único que puede animarnos es Él. Dice la palabra que David se animaba, se fortalecía en Yahweh. Nuestro ánimo debe de estar depositado ¿en quién? En Él, no en nadie más. Si yo necesito que mi vida sea fortalecida, sea animada, mi fortaleza y mi ánimo va a provenir de Él, que hizo los cielos y la tierra, y aquel que prometió que aún en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él,
que ha vencido el mundo. Porque esa es la fe, dice la palabra, que vence el mundo. ¿Cuántos entendemos eso? Es una certeza. Vamos a continuar. Mateo capítulo 9. Vamos a repetir primeramente. Dice, porque por fe andamos, dice la palabra, y no por vista. Mateo capítulo 9. Y déjame tocar algunas escrituras para poder entender un poco mejor respecto a esto. Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice, ¿qué dice? Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 1. Vamos a ver algo que Yeshua dice y habla acerca de la fe. ¿Qué entendemos? Fe es ¿qué? Es una, di conmigo, acción. No es simplemente conocimiento, no es simplemente decir yo tengo fe, yo creo, yo tengo fe y de ahí no me mueves, ¿verdad? Sino que fe implica, di conmigo, una acción. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 1, dice, y abordando la barca cruzó al otro lado y llegó a su ciudad. Y dice, fíjate lo que dice versículo 2, vamos a leer versículo 2, dice, y llegaron, dice, y llevaron un paralítico tendido, dice, tendido en una camilla. Cuando Yeshua vio la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, hijo mío. Pero ¿qué es una de las cosas que Yeshua dijo? Dice, a Yeshua al ver la fe, ¿cómo es que Yeshua vio la fe de ellos? Porque hubo una acción. Llevaron al paralítico que estaba tendido delante de Yeshua. Y dijo al paralítico, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, tu fe te ha sanado, dice, tus pecados te son perdonados. Vamos al versículo 27. Dice, cuando se retiraba Yeshua, de ahí lo siguieron dos ciegos gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Después de haber llegado a la casa, se acercaron los ciegos y Yeshua les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le contestaron que sí, Adón nuestro. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Dice, versículo 28 dice, después de haber llegado a la casa se le acercaron los ciegos y Yeshua les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le contestaron, sí, primeramente, Adón nuestro. ¿Por qué dijeron sí? Porque creían en lo que Yeshua podía hacer. ¿Cuántos creemos en aquello que Yeshua puede hacer en nosotros? Amén. Primeramente creían, tenían fe, una creencia de lo que ellos verían. Punto número 1, vamos a marcar 3 puntos. ¿Qué es la fe? O si pudiéramos preguntarnos qué es la fe. Número 2, ¿de dónde viene o de dónde proviene la fe? Y número 3, ¿qué tan importante, o por qué es importante, mejor dicho, por qué es importante la fe? Vuelvo a repetir, ¿qué es la fe? ¿De dónde proviene la fe? ¿Y por qué es importante? Si yo preguntara, o si preguntásemos, ¿qué es fe? ¿Cómo responderíamos? Yo una vez me preguntaba hace mucho, todos decimos que es creer, pero ¿cómo podemos explicar lo que es la fe? ¿Nunca te has preguntado? Si yo pregunto, todos vamos a decir, pues es que tienes que creer, tienes que depositar tu confianza. Y sí, ¿cómo le hago? Pues, y hasta con las manos yo creo trataríamos de explicar, ¿verdad? Pero que en sí, ¿qué es la fe? ¿Qué dice la Escritura que es la fe? Dice la palabra primeramente, el justo por fe vivirá. Primeramente hizo la comparación del orgulloso. ¿Qué dice Habacuc capítulo 2? El orgulloso en sí, su alma no es ¿qué? Recta. Y lo puedes mirar en otras traducciones. La Peshita dice un poco diferente, pero la de las Américas, y creo que la Reina Valera dice de esta manera. Dice, el orgulloso en sí, el orgulloso su alma no es recta, pero el justo por la fe o por su fe vivirá. Primeramente hace una comparación. El justo, dice la palabra, por la fe vivirá.
y hizo una comparación del orgulloso. El contraste del justo, en otras palabras, y del orgulloso. ¿Cuál es el contraste del justo y del orgulloso? ¿Cuál es ese contraste del justo y del orgulloso? Dice, el justo por la fe vivirá, pero el orgulloso en sí, su alma no es recta. Primeramente, el orgulloso es independiente de Yahweh, no necesita Yahweh, va a solucionar las cosas por sí mismo y puede vivir y puede sanarse o salir adelante independientemente de la mano de nuestro Padre. Pero el justo es uno que tiene fe. El justo, dice su palabra, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? ¿Qué es la fe? Podemos preguntar, y vuelvo a repetir, ¿qué es la fe? En la cultura evangélica o dentro de la cultura evangélica y muy moderna hoy en día, en el cristianismo evangélico, se recalca mucho la escritura. Y vamos a Marcos capítulo 11. Marcos 11, ¿estamos ahí? Y vamos a dar lugar ahí en Marcos capítulo 11. Marcos 11 habla acerca o la doctrina o del trasfondo en el que tú y yo venimos o conocíamos antes de la restauración. Nuestra doctrina nos había mostrado o ha mostrado mucho. Antes de la restauración, hablando acerca de la fe que puede mover montañas. ¿Cuántos nos acordamos de eso? La fe que mueve montañas, y la mayoría, y se pueden hacer llamado y de diferentes maneras, y auditorios y santuarios llenarse. Y muchas veces tenemos el conocimiento de muchas maneras que la fe es el mover montañas, se pueden mover montañas, y lo que sucede muchas veces, creemos que con simplemente pensar, o pensábamos que fe es algo que debo de sentir muy dentro. Yo no sé ustedes, pero yo lo pensaba de esta manera, que fe era algo que tenía que sentir como una fe que provenía desde dentro de mí y pensar que ya había sucedido, y si no había sucedido es porque no tuve la suficiente fe. Y pensábamos que de alguna manera eso es tener una convicción. Pero muchas veces, hasta hoy en día, muchas personas se han visto frustradas porque las montañas todavía siguen en el mismo lugar y el monte nunca se ha movido y las circunstancias siguen donde mismo, y vidas han sido frustradas porque se ha pensado que no se ha tenido la suficiente fe o la fe correcta. Y ese es el mucho del trasfondo donde tú y yo venimos. Pero ¿qué sucede cuando abandonamos los principios de Yahweh primeramente? En esa vida, primeramente cuando una persona, aquí hablábamos en Isaías, cuando una persona abandona los caminos de Yahweh, ¿qué sucede? Viene angustia y viene calamidad. Y termina primeramente en derrota, y muchas veces así se ha ido y ha permanecido por no entender muchas veces lo que es fe. Porque no es el simplemente creer que las cosas van a suceder, pero vamos a entender cuántos justos hay en este día. Amén. Justos primeramente por la obra redentora de nuestro amado Mesías, quien vino y pagó el precio por nuestros pecados en el madero. Dice, el justo por la fe vivirá. Qué importante es entender lo que es la fe. Fe primeramente pensamos que era un poder dentro de sí mismo, que puede mover las montañas, que puedo decir a este árbol o a esta montaña, muévete, y ¿qué? Y se moverá. Pero muchas veces la montaña ni el árbol se ha movido y las circunstancias siguen en el mismo lugar. Y no es que la palabra de Elohim haya fallado, porque mirábamos la semana pasada que la palabra de Yahweh es palabra probada, como plata refinada, probada 7 veces, es hallada pura. En otras palabras, es palabra confiable, que aquello que el Padre ha prometido, ¿eso qué? Va a suceder, o es una palabra confiable. Vamos a Marcos 11, versículo 20. ¿Estamos ahí? Marcos capítulo 20. Dice, al pasar por la montaña,
se dieron cuenta que la higuera se había secado desde su raíz. Versículo 21 dice: entonces acercándose Simón, le dijo: mira, maestro, mira, don, la higuera que maldijiste se secó. Y Yeshua respondió diciéndoles, ¿qué dice la palabra? Tengan fe. Pero lo más acertado, ¿qué dice la Reina Valera? O la traducción más correcta para esta parte dice: tengan la fe de ¿quién? Tengan la fe de Elohim. En él, primeramente, y en él. ¿Qué clase de fe tuvo Elohim? ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1? Porque la fe es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, ¿qué fe es la que Elohim tiene? Él tuvo la fe de poder decir que lo que hablaba, eso sucedía. ¿Cuántos estamos entendiendo? Porque mira lo que Yeshua les dijo. No les dijo tengan fe, dijo tengan la fe de Elohim. Tengan la fe. ¿Y cuál era esa fe de Elohim? Que aquello que él decía o hablaba, primeramente sucedía. Versículo 23 dice, vamos a continuar. Dice, tengan la fe de Elohim, dice, porque de cierto les digo que todo el que diga a este monte, levántate y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en lo que dice, le será hecho, lo que diga le será hecho. Versículo 24, por eso les digo que por cualquier cosa que ustedes oren y pidan, crean que la recibirán, y ¿qué dice la palabra? Y la obtendrán. En otras palabras, podemos ver fe y creencia. Di conmigo, fe y creencia van de la mano. Y tradicionalmente el cristianismo moderno se ha quedado en este aspecto de la fe, de mover montañas con simplemente creer. Vamos a Hebreos nuevamente, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 nuevamente, versículo 1. Dice, ahora bien, la fe es la convicción o la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las cosas que no se ven. La certeza, primeramente dice, es la certeza de lo que se espera. Vamos a marcar o vamos a hacer un paréntesis en esto. Y déjame explicártelo de esta manera. La certeza, vuelvo a repetir, ahora bien, la fe es la convicción o la certeza de las cosas que se esperan como si ya fueran ¿qué? Realidad. La certeza de lo que se espera no depende de mí ni de ti. No sé si me estás entendiendo. Primeramente, la certeza de lo que se espera no depende de ti ni de mí. La certeza de lo que se espera depende de Yahweh, no de nosotros. Eso es fe. No depende de nosotros. La certeza de las cosas que se esperan no depende ni de ti ni de mí. Depende primeramente de ¿quién? De Yahweh. Parte de esta fe se deposita primeramente en Yahweh, porque la fe es la certeza, vuelvo a repetir, de lo que se espera. En otras palabras, yo tengo que creer que si Yahweh me promete algo en su palabra, casi todas sus promesas son condicionales. ¿Cuántos entendemos? La certeza de lo que se espera no depende de nosotros. Depende primeramente de Él. De creerle en Él. En eso va dependiendo. Y vuelvo a repetir, yo tengo que creer que si Yahweh nos ha prometido algo, ¿cuántos Yahweh nos ha prometido algo? Amén. Casi todas sus promesas son condicionales. Y son condicionales en que sus promesas depende que si cumplo o si cumplimos en nuestras vidas, dependen si tú y yo guardamos o hacemos lo que Él nos pide en su palabra. Eso va de la mano con fe.
porque son promesas que el Padre ha establecido ahí. Pero son promesas condicionales en las cuales depende si tú y yo cumplimos y hacemos lo que el Padre nos pide. Porque ¿cuántos sabemos que el Padre es un Padre responsable? Amén. No debe haber un padre sano, primeramente, que si se le ordena a su hijo algo y no lo hace, lo va a recompensar con el deseo del corazón del hijo. Porque primeramente el padre es un padre o es un Elohim que responsable. Y como responsable es el Padre para con nuestras vidas, y por tan responsable que es, si el Padre nos pide algo o nos ordena algo en su palabra y tú y yo no lo hacemos o no lo guardamos, el Padre no va a recompensar conforme al anhelo y el deseo de nuestros corazones, porque no se obedeció y no se guardó aquello que el Padre pidió. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos sabemos que el Padre es responsable? Gracias que el Padre no es como nosotros, ¿verdad? Muchas veces, que a veces nos gana el amor de padres hacia los hijos. Que muchas veces nosotros decimos al hijo, ya. Y lo he visto, no tengo hijos, pero tengo sobrino. Y al final, de alguna manera, el Padre nos enseña cómo educar y cómo enseñar a nuestros hijos. Y lo hace por medio de esta palabra. Amén. Así es que muchas veces, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Es que no tienes hijos. No, no es que se tengan, pero la palabra nos enseña y nos muestra cómo educar y cómo guiar y cómo enseñar el camino a nuestros hijos. Y que si la palabra dice, enseña esta palabra a tus hijos, es con un propósito y es un fin de que la vida del hijo y de la persona pueda ser bendecida sobre esta tierra, porque es un mandamiento con propósito el honrar y el respetar a los padres. ¿Cuántos entendemos eso? Porque dice la palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás sobre esta tierra. Y no dice la palabra cómo es el papá ni la mamá. Puede ser como sea, pero el padre dice, honra a tu padre y a tu madre, porque a la medida que un hijo honra y reverencia a sus padres, es la misma reverencia que tiene para con nuestro Padre que está en los cielos. Porque nos ha puesto o te ha puesto como tutor sobre esta tierra. Y no digamos, ¿verdad? Es que yo obedezco a Yahweh. No, amados, si no podemos obedecer a alguna autoridad terrenal, no esperes obedecer al Padre que no lo ves. Muy simple. A veces es muy buena excusa. Es que a mi papá no, pero a mi Padre Celestial que está en los cielos yo lo reverencio y él se obedezco. No, si no puedes respetar a tu papá que está aquí, tampoco le puedes honrar a él. Porque él te ha puesto como guía y como tutor sobre esta tierra a alguien. Amén. Como el Padre es, ¿verdad?, para con nosotros. Por eso, cuando tú y yo nos salimos, vamos a regresar a Hebreos capítulo 11. Dice, ahora bien, dice, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y la convicción de las cosas, dice la palabra, que no se ven. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Primeramente vemos que eso depende de Yahweh. Si voy a recibir algo que se espera, que Él va a mandar, y aquí va mi responsabilidad en esto, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien tiene convicción, no lo mueves. Cuando una persona tiene convicción en una palabra del Padre, de aquí, dice la persona, no me mueves. En esto creo ciegamente y aún esto defiendo con mi vida, que aquello que el Padre me ha prometido, Él es fiel y justo para prometerlo, y eso es una verdad sobre mi vida, y aquello que Él cumplió y Él prometió, y Él es fiel y justo para cumplirlo sobre mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? Es una convicción que proviene por medio de la persona. Así lo creo, esa es la convicción que va a provocar que la mano de Yahweh se mueva, no solo porque se dice que el que tiene que mover es su mano, pero hay una mutua responsabilidad de fe de ambos lados. Primeramente, no solo saber qué es lo que el Padre promete, lo que Él puede hacer, y es lo que es creer. Es una ascendencia, no es una ascendencia mental, lo sustantivo, pero requiere de fe. El verbo
es algo de mi parte para que se lleve o que se pueda llevar a cabo. La fe, di conmigo, se necesita una acción tuya y mía. Dile que está a tu lado. Para que lo pueda llevar a cabo. Lo que está por venir, por bendición, se requiere la convicción. Así lo creo, y en otras palabras, nadie me mueve de lugar, porque en aquello que yo he creído es lo que tú me verás haciendo y avalando y haciendo con mi vida en esa palabra. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cómo están las cosas? Bien mal. Siempre me va igual. Y mi amor, ¿y cómo te fue en el trabajo? Bien, sí, bien mal. Y al día siguiente igual. Y no es porque no crea, pero el hombre que confía en Yahweh y le cree a Yahweh es aquella persona que, a pesar de las circunstancias que se viven, se levanta al día siguiente y dice: este día me va a ir bien porque en Él he depositado mi confianza, en Él creo, y si no lo he visto un día lo llegaré a ver porque Él es fiel a su palabra. Eso es una persona que cree. Y lo vuelvo a repetir, no es simplemente una persona que dice: pues sí, yo lo voy a arreglar. ¿Qué mirábamos acerca de Caín y Abel? ¿Quién era Abel? Era una persona que creía en sí mismo simplemente. Era una persona que hacía porque tenía que hacer. No te preocupes. Ya no es, amor, ¿y cómo le vas a hacer? Ya no es ni cómo ya no es, Yahweh va a arreglar las cosas. No te preocupes, yo lo arreglo. Yo, o sea, no el Padre. Es Él, no nosotros. Si el Padre va a arreglar algo, o si tú y yo necesitamos tener una corrección en algo, es el Padre quien lo tiene que hacer en nuestras vidas. Tú y yo no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a continuar. Hebreos. ¿Qué dice la palabra Santiago? Y se me viene a la mente, ¿qué dice Santiago? Dice: primeramente muéstrame tu fe con tus obras, pero dice: el hombre de doble ánimo es inconstable o es inestable en todos sus caminos, y no espere que la persona que tal haga recibirá cosa alguna de Yahweh. Una persona inestable es una persona que un día cree con todo su corazón y está en completa victoria en lo más alto, y al día siguiente está en lo más bajo, o está a medias. Dice: no piense que la persona de doble ánimo recibirá cosa alguna. ¿Por qué? Porque no ha creído. Porque si ha creído, Él es fiel y justo para... Tú y yo tenemos que ser personas de convicción. Dile que está a tu lado. Tenemos que ser personas de convicción. No hay una definición, mejor dicho, hay una definición de quién somos. Nuestro testimonio dice quién tú y yo somos, cada uno de nosotros. Convicción, di conmigo, es una creencia que después de acumular los datos y tener la aseveración de su palabra, esa convicción viene a formar parte de nuestro coraje. Vuelvo a repetir. Convicción es una creencia que después de acumular datos o aseveraciones de su palabra, esa convicción viene a formar parte de nuestro carácter o de nuestro coraje, parte de nuestro criterio, donde estamos dispuestos aún a dar nuestras vidas por aquello que tú y yo creemos, por depositar nuestra confianza en ello, porque creemos. Primeramente, Efesios, fe, primeramente, son dos cosas: la responsabilidad de Yahweh. Vuelvo a repetir, la fe es en dos cosas: la responsabilidad de Yahweh, de que Él nos lo puede dar, nos inspire a nosotros la certeza de lo que va a venir, si existe. Y número dos,
la convicción mía de decir lo sé y mi vida es vivida en base en aquello que creo. Esto es tener dos cosas. Tú y yo, mi vida, y ahorita vamos a Romanos capítulo 10 y quiero entrar en algo que es tremendo, que estoy dando, esta simplemente es introducción, ¿verdad? Vaya introducción. El Padre nos ayude. Son dos componentes, la certeza. Primeramente, la certeza le pertenece a Yahweh, y en la muestra de su incomparable fidelidad, la convicción le pertenece a nosotros o nos pertenece a nosotros. Romanos, cuando unimos certeza, vamos a Romanos capítulo 10, cuando unimos certeza y convicción, tenemos el alumbramiento de la fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza en Yahweh y la convicción de nuestra parte. Cuando estas se unen, entonces hay fe. ¿Cuántos o cuántas personas de fe hay en este lugar? ¿Y qué se necesitan? Unir las dos cosas. La certeza de lo que se espera, que eso le corresponde a Yahweh, y la convicción de parte de nuestras vidas. Cuando esas dos cosas se unen, se da el alumbramiento de fe, de lo que es la fe, y cuando estas palabras se unen primeramente, viene a conformar o viene a ser una persona de fe. Amén. Romanos capítulo 10. ¿De dónde proviene la fe? Y mirábamos, primeramente veíamos qué es la fe. ¿De dónde proviene lo que es la fe? ¿De dónde viene? ¿Quién quiere tener fe? Todos, ¿verdad? Y si yo te preguntara, primeramente una vida recta, una persona que dice, yo necesito fe, yo quiero esa fe, ¿de dónde viene o de dónde puedo tomar esa fe que yo necesito? La persona que dice, yo necesito que las cosas en mi matrimonio se arreglen, yo necesito que esto sea corregido, pero yo necesito tener esa fe de poderle creer al Padre o a Elohim que esto va a suceder y que será una realidad sobre mi vida. ¿De dónde puedo tener esa fe? Yo te digo, necesitas tener o depositar tu fe en Yahweh. Y una persona dirá, ¿y sí, cómo le hago para poder tener esa fe? Vamos a Romanos 10, versículo 11. Yo puedo aumentar mi fe o mi fe conforme a esta palabra. Romanos capítulo 10, versículo 11. ¿Estamos ahí? Versículo 16. Romanos 11, versículo 16. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 16. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice Romanos 10, versículo 16. Dice, pero no todos ellos decidieron, dice, o obedecieron las buenas nuevas del evangelio. Porque Isaías dice, Adón mío, ¿quién ha creído a nuestra voz? Versículo 17, que esta es la base de esta escritura, dice, ahora pues, la fe viene, ¿por qué? Por el escuchar atentamente, y el escuchar atentamente la palabra de Elohim. Yo pregunto, ¿quién quiere tener fe? ¿Cuántos oídos despiertos hay en este día? Todos queremos la fe, pero ¿quién está atento? Muchas veces estamos presentes, pero allá muy lejos, bien ausentes, ya ni ausentes. ¿Cómo le voy a hacer en esto? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a suceder? Los afanes y las aflicciones. Cuando esos afanes y esas aflicciones vienen a nuestras vidas, esas aflicciones encajonan la vida de la persona, las afligen y quitan la fe que puede tener. Pero dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra ¿de quién? De Yahweh. Ahora, ¿cuántos entendemos de dónde proviene la fe? Amén. O sea, yo puedo estar
o tener o aumentar mi fe conforme yo oigo la palabra de nuestro Mesías o la palabra del Mesías. Decretar el Shema. ¿Cuántos decretamos el Shema? Fíjate lo interesante que es el Shema. Dice el Shema, dice, los demonios creen, y déjame hacer, no sé por qué toco este punto, pero dice la palabra, dice que los demonios creen y tiemblan. Dice, tú crees que Elohim es uno, dice, bien crees, dice, porque los demonios también creen y tiemblan. Imagínate el decretar el Shema durante las mañanas cuando tú y yo nos levantamos. Imagínate lo que los demonios pueden estar diciendo, ya se levantó este. Porque creen y tiemblan, porque reconocen que Yahweh es uno. ¿Cuántos queremos tener victorias o victoria en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos creerle al Padre y poder tener esa convicción que aquello que se espera primeramente no depende de nosotros, proviene de Él? Pero lo que sí depende de nuestra parte es poder tener la convicción de decir, Padre, tu palabra dice esto y aún con mi propia vida yo defiendo y de aquí no me muevo, y eso es verdad sobre mi vida. Eso es tener la convicción de nuestra parte. Y cuando esto se une, da el alumbramiento de poder tener esa fe que puede mover montañas y que puede mover las circunstancias y las adversidades que están en contra de nuestras vidas, aquellas cosas que están paralizando y que aquellas cosas que no has visto. Eso es fe. Eso es lo que proviene de nuestro Padre. Y vamos a ver unas cosas muy interesantes. Mateo capítulo 5. ¿Qué es la fe? Primeramente, y no voy a alcanzar a entrar en el mensaje hoy, por introducción. Dice, ¿qué es la fe? A la luz de la restauración, primeramente, estamos reunidos o nos reunimos primeramente en Shabbat, creemos en el nombre de nuestro amado Mesías, creemos en su nombre, pronunciamos su nombre, decretamos su nombre, declaramos, si tú quieres, el Shema, todo ello. Pero dentro del trasfondo donde tú y yo venimos, o dentro de lo evangélico, hay dos palabras muy golpeadas. Dos palabras muy golpeadas, sacadas fuera de su contexto, o mejor dicho, sacadas de su contexto. ¿Cuáles son esas dos palabras muy golpeadas dentro del pueblo evangélico? Número uno es ley. Número dos, ley, que significa, en el griego significa ley, en el griego significa nomos, que son cosas legalistas dentro de todas las cosas. Son cosas legalistas, cosas que están permitidas o cosas que no están permitidas. Otra cosa muy golpeada dentro del pueblo evangélico es fe. ¿Qué es la fe? Primeramente, dos palabras, la ley y la fe son palabras sacadas fuera de un contexto. El enemigo sabe primeramente que la fe viene por ¿dónde? ¿Qué dice Romanos 10? La fe viene por el oír, y el oír ¿por dónde? Por la palabra de Yahweh. ¿Cuántos sabemos que el enemigo es muy astuto? Amén. El enemigo es muy astuto. Él obra muy astutamente, muy sutilmente, y el enemigo sabe primeramente y conoce que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Él va a hacer todo lo posible para que una persona no escuche. Porque Satanás sabe que si tú no escuchas, no viene fe a tu vida. Satanás va a hacer todo lo imposible y aún hasta lo imposible para que esa persona o tal persona no pueda escuchar la palabra. Porque si la escucha, esa persona puede caminar en victoria. Y cuando esa persona no le escucha correctamente, si él lo logra hacer, él logra afectar primeramente nuestro escuchar, nuestro oír, y esa falta de escuchar y esa falta de oír puede primeramente afectar la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? La vida que escucha la palabra y la cree es la vida que anda por fe y no por vista. Vuelvo a repetir. La vida que escucha la palabra y la cree
y tiene esa convicción de que no se mueve de esa palabra, es una persona que anda y camina por fe. Y andar por fe es creerle ¿a quién? A Yahweh por sobre todas las cosas. La palabra fe se ha convertido muchas veces en el peregrinaje diario del pueblo evangélico. Frases muy célebres que a veces son muy pronunciadas y que a veces viene a ser el peregrinaje de la persona o del pueblo creyente. Y aquí apunté algunas de ellas. Ten fe. ¿Cómo estás? Bien. No, es que estoy pasando. Ten fe, hermano. Ten fe. Son palabras que se han vuelto parte de un peregrinaje y que no se han entendido. Y apuntaba, tener primeramente es fe. Primeramente ten fe. No pierdas la fe. ¿Dónde está tu fe? Y hay muchas frases que a veces se pueden pronunciar. ¿Y dónde está tu fe? ¿Y cómo está tu fe? Debes de tener fe. Y a veces hasta la persona dice y se siente mal y dice, ¿y cómo le hago si no la tengo? Y son frases que se han vuelto parte de un peregrinaje en el pueblo. Pero ¿cómo esas cosas van a suceder? Entre otras y muchas frases en nuestra sociedad y expresiones comunes dentro del cristianismo. ¿Y qué estamos haciendo? Sacando la palabra fe fuera de su contexto. Mateo 5. Vamos a redefinir un poco, y con esto llego en este día. Vamos a redefinir un poco la palabra fe, primeramente. Vamos a redefinir esta palabra fe y el significado. En el hebreo, el pensamiento escritural es llamado, primeramente, quien cree a lo que él dice. ¿Cuántos creemos a lo que él dice? Fíjate lo que dice, vamos a marcar esto. Mateo capítulo 5, y con esto llego aquí al final, por este día. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Estamos ahí? Dice, no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a ¿qué? Sino a cumplir, primeramente. ¿Quién cree a lo que el Padre dice en su palabra? ¿Cuántos de fe hay aquí? Todos. ¿Y quién tiene esa convicción de creer fielmente a lo que el Padre dice en su palabra? Amén. Fíjate lo que dice. Vamos otra vez. Dice, porque de cierto les digo que hasta que los cielos y la tierra dejen de ser, ni una yod ni una tilde de la ley de la Torá dejará de ser hasta que todo se cumpla. ¿Hay cielo y hay tierra todavía? Yo me pregunto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué a veces decimos que ya no está la ley? ¿Dónde está nuestro conocimiento a veces? O el sacar de contexto las cosas. Muchas veces la persona o la gente puede decir, es que ya no hay ley. Y Mesías abolió la ley en el madero. Pero si aún hay cielo y hay tierra, dice que la ley no ha pasado y no dejará de ser hasta que todo se cumpla. Y si hay cielo y hay tierra y todavía estamos con vida, su palabra todavía sigue existiendo, porque dice su palabra en el libro de Salmos que su palabra está firme eternamente en los cielos. No hay más. Y déjame hacer esta paréntesis y vuelvo a repetir. ¿Quién cree a lo que el Padre dice? Todos, ¿verdad? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene esa certeza, la convicción que lo que dijo es verdad y aún daría su vida por ello? ¿Y qué hacemos con esta palabra? Dice que hasta que los cielos y la tierra no dejen de ser, no pasará su ley. Dile que está a tu lado. Su palabra, su ley, todavía es vigente para tu vida.
Lo único que vino a ser renovado fue el sacrificio de animales por medio del sacrificio de nuestro amado Mesías. Que cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, que una vez que tú y yo venimos en un teshuvah y en un arrepentimiento, tiene el poder de limpiar y lavar nuestras conciencias de obras muertas. El poder que tiene el Cordero no simplemente de borrar o de cubrir, pero de quitar el pecado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros se sienten perdonados? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido esa salvación? Si tú todavía no te has perdonado, el Mesías ya lo hizo. Él ya pagó el precio por tu pecado. Él no se acuerda de tu pecado. Él tiró ese pecado al fondo del mar. Y Él te libró de obras muertas y de esa conciencia sobre tu vida. Lo único que a veces no nos deja salir adelante es que tú mismo o nosotros mismos no nos hemos perdonado y nos seguimos agobiando a causa de eso. Pero si Él ya te libró y Él pagó el precio por ti, dice que tú eres libre. ¿Cuántos libres hay aquí? Pero ¿cuántos aprendimos algo el día de hoy? ¿Qué es fe? ¿Puedo entrar o podía darte simplemente la definición de fe? Que hasta la había mandado, yo creo que no salió, ¿verdad? La había mandado, se desformateó, ¿verdad? Y había hecho, bueno, me da tiempo de poderlo formatear, de poder entender los conceptos. Y es tan interesante, y te digo, sacamos fe fuera de su contexto, porque mirábamos simplemente fe como creer. Y si no sucedió, no creíste, simplemente. Si no te sucedió lo que esperabas, es porque no tuviste la suficiente fe, hermano. Y la vida sigue agobiada y frustrada porque la montaña no se mueve. Porque hemos sacado fe de contexto. Porque vamos a ver la próxima semana que fe es poder entender lo que en la mente de los escritores o de los hebreos estaba en su mente, de las escrituras y de la mentalidad que ellos tenían cuando hablaban de fe. No era fe como tú y yo creemos, como algo que sacamos de contexto, pero fe era algo primeramente que dependía del Padre y que era una convicción que tenía que venir de parte de nuestras vidas. Y por eso, si tocamos tantas escrituras, es para poder entender primeramente lo que es fe, un poco. De poder simplemente de entender que no son aseveraciones y acumular conocimiento y pensar que eso es. No. Porque la fe, di conmigo, requiere de hechos. Y con esto termino. Quien cree en que dice su palabra, que Él ha pagado el precio por nuestras enfermedades y que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, cree en esa palabra, declara su sanidad y dice: Padre, tu palabra dice que es por tus llagas que hemos sido nosotros sanados. Y en esta palabra creo y en esta palabra me afirmo de que tú eres quien sana y restaura mi vida, porque esto no pertenece a mí. Quien cree que el Padre va a proveer todo conforme a sus necesidades, dice: Padre, gracias porque tu palabra dice que tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria, y que tú me has puesto por cabeza y no por cola, y que tú eres el que bendecirá mi vida en todo. En esa palabra cree y en esa palabra se afirma. Quien cree que el Padre, a su palabra que dice que Él cambiaría el corazón de los padres hacia los hijos, y a veces cuando las circunstancias dentro de la relación con los padres y los hijos no funciona y hay algo que está mal, ora y dice: Padre, tu palabra es fiel y verdadera, que tú cambiarías el corazón de mi hijo y tú cambiarías el corazón mío hacia Él. Y cree en esa palabra y ora y se afirma y ora por ellos y los bendice todos los días.
porque cree y su vida está firmada en esa palabra. No lo mueves. A pesar de que no mire este día y el día siguiente parece y la misma circunstancia es la misma y es igual a la del otro día, de ahí no lo mueves de esa palabra. Quien cree que el Padre bendice a través de su diezmar y que el Padre prosperará y bendecirá su vida, cree en esa palabra y de lo que el Padre ha dado, de eso da. Porque no es por tristeza ni por necesidad, sino que es un dador alegre. Y dice: Padre, todo lo que yo tengo y lo que yo poseo es porque reconozco que proviene de ti y que fuera de ti no hay nada. Y que si esto que tengo es porque tú me lo has dado, y de lo recibido, Padre, de tu mano te doy, como dijo David. Que aun cuando Abraham recibió el botín de todo, dice que entregó los diezmos a Melquisedec, y aún sin haber sido instituido la Torah no estaba. Porque es una actitud de corazón. Es de creerle al Padre por sobre todas las cosas. Eso es fe. Con mis hechos me verás haciendo. Pero quien dice yo tengo fe, pero no actúa, dice que el conocimiento envanece. De nada sirve escuchar y el oír hablar de fe si no hago nada. Todo es respecto a ello. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es fe. Es tomar una acción en nuestras vidas. Es de decir: Padre, ciertamente tú me bendecirás. Deuteronomio 14. Deuteronomio capítulo 14. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice: me dice fielmente, dice: diezmen fielmente el producto de toda su semilla y todo lo que rindan sus caminos año tras año. Comerás ante Yahweh tu Elohim en el lugar que él haya escogido para hacer, dice, morar ahí su nombre. El diezmo de tu grano y de tu vino y de tu aceite, dice, los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas. Dice: de todo esto diezmarás, dice, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim cada día o todos los días de tu vida. ¿Sabes qué es lo interesante del diezmar? Y no quiero sacar de contexto esto, pero el diezmar refleja el temor que tú y yo tenemos al Padre. Porque es el de reconocer que aquello que el Padre me ha dado no es mío. Que aquello que yo tengo no es por mí, es por Él. Y cuando yo lo doy, estoy honrándole a Él por sobre todas las cosas. Pero primeramente es para que yo aprenda a reverenciar y al temer a Yahweh todos los días de mi vida. ¿Cuántos entendemos eso? Porque es una actitud de aquí, de nuestros corazones. Amén. Y puedo pasarme horas aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, Padre, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. Padre, gracias que es tu palabra, Padre, la que trae un cambio. Padre, que es tu palabra la que dice que la fe, Padre, viene por el oír y el oír por la palabra de Yahweh. Padre, gracias que es tu palabra la que nos cambia, la que nos transforma. Que es tu palabra, Padre, la que transforma nuestras vidas. Padre, gracias que podemos entender y saber, Padre, que necesitamos una fe y que esa fe viene por medio de escuchar y de oír tu palabra, y que es la certeza de lo que se espera, y que eso no depende de nosotros, sino depende de ti, que tú lo has prometido. Y aquello que tú has prometido, Padre, es algo condicional si guardamos y hacemos lo que es tu palabra. Porque tu palabra dice que esa es la fe que movería montañas, y que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de tu Hijo, tuviéramos la certeza y la convicción de que lo recibiríamos. Pero tu palabra, Padre, en primera de Juan nos dice que esta es la certeza y esta es la seguridad que tenemos delante de ti, que cualquier cosa que pidamos en tu nombre, la recibiríamos, porque guardamos tus mandamientos.
Porque eso depende de parte tuya, en el que seamos guardadores de tu palabra, en el que seamos hacedores de ella. Y que cuando esa parte tuya, Padre, se une con esa convicción nuestra de creer a tu palabra por sobre todas las cosas y defenderla aún con nuestras propias vidas, da ese alumbramiento de lo que es la fe. Da el alumbramiento de esa fe, de esa fidelidad y de esa confianza mutua que hay contigo, Padre. Gracias, Padre, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Llévanos en paz y en shalom hasta nuestras casas, de la misma manera que nos has traído. Padre, que seas tú obrando y tratando en el corazón de cada uno de nosotros. Y que esta palabra, Padre, pueda ser guardada en nuestros corazones. Que podamos meditarla, que podamos aún estudiarla. Y que esa palabra venga a ser una realidad de nuestras vidas. Y que esa palabra, Padre, que hemos escuchado, aumente la fe de cada uno de nosotros. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Y todos decimos amén.